Hola a todos, soy Esther Sánchez, Universidad de Salamanca, y voy a comentar brevemente algunos de los hitos principales de la fabricación de combustibles nucleares en España. Bueno, el sector nuclear fue fundamental en la segunda mitad del siglo XX por su contribución al desarrollo industrial y, en paralelo, por su contribución también al desarrollo científico-técnico. Esto en el escenario internacional y en España. En España, los sucesivos gobiernos del régimen de Franco y los primeros gobiernos de la democracia apostaron por desarrollar un ambicioso programa nuclear civil, un programa nuclear que permitiese paliar las restricciones energéticas y, a la vez, contribuir al desarrollo económico y a la integración internacional del país. Al final, solamente 10 reactores comerciales se conectaron a la red en España, pero llegaron a planearse 40, y eso va a hacer que se dispare la demanda de uranio, que es la fuente por excelencia de alimentación de los reactores nucleares, y eso va a hacer, bueno, claro, que se disparen pues, todas las infraestructuras relacionadas de una u otra manera con la explotación y la gestión de ese uranio. A diferencia de otros combustibles, el uranio no puede ser utilizado directamente, sino que requiere sucesivos procesos de tratamiento hasta llegar a la central nuclear. Y también tiene que ser tratado el combustible gastado que sale de la central nuclear. Bien, todo esto es lo que se conoce como ciclo del combustible o ciclo del uranio. Y está integrado por dos grandes partes. Hay una primera parte, que es la que engloba el conjunto de procesos que se suceden desde que el uranio se extrae de la mina y hasta que llega a la central nuclear. Y después estaría la segunda parte, que bueno, es la que engloba básicamente la gestión de los residuos radiactivos generados en el proceso. Bien, España va a intentar nacionalizar todo este ciclo del uranio. Y bueno, en gran medida con éxito, sobre todo en los primeros momentos, ¿no? Va a ser a base de asistencia exterior que España consigue internalizar las nuevas técnicas, aportar progresos propios y después con el tiempo también exportarlas, de manera que va a desempeñar un papel cada vez más activo en los foros internacionales, en general en el sector nuclear internacional. Y ello con una única excepción, que es la que está aquí tachada en la diapositiva, que es la fase del enriquecimiento. La fase del enriquecimiento, que bueno, tiene altos costes financieros y una gran complejidad técnica, y bueno, por estos altos costes financieros, por esta gran complejidad técnica, tecnológica, es una fase que se contrata siempre en el exterior, o sea, ni siquiera se plantea la posibilidad de realizarla en España. Bueno, todo este conjunto de actividades, todas estas fases que engloban el ciclo del uranio, van a permanecer estrechamente ligadas al Estado, esto también en España y en prácticamente todos los demás países, ¿no? En España, el organismo principal fue la Junta de Energía Nuclear, que se crea en 1951. Bien, crece mucho la Junta de Energía Nuclear a medida que pasan los años y llega un momento en el que directamente se ve incapaz de gestionar todas las actividades asociadas al uranio, de tanto que se habían extendido, de tanto que se habían diversificado. Y ahí es cuando, y estamos a principios de los años 70, concretamente en 1972, se va a poner en marcha la Empresa Nacional del Uranio S.A., ENUSA, y ENUSA se pone en marcha para encargarse de la parte industrial del ciclo del uranio, de manera que deja a la Junta de Energía Nuclear únicamente la parte científica. En un primer momento, ENUSA se va a encargar de todas las fases del ciclo del uranio, con la única excepción del enriquecimiento. Pero hoy solamente conserva una fase, que es la fabricación de los elementos combustibles. Ahí hay algunas fotos actuales. Fabricación de elementos combustibles. El resto de las fases de la primera parte del ciclo del uranio se contratan en el exterior y de la gestión de los residuos radioactivos se encarga otra empresa, se encarga ENRESA. La fabricación de los elementos combustibles se realiza en la principal fábrica de ENUSA, que está localizada en un pequeño municipio de la provincia de Salamanca, en Juzbado. Esta fabricación de los elementos combustibles se realiza con licencia de las grandes empresas norteamericanas Westinghouse y General Electric, y los combustibles nucleares fabricados se dedican a alimentar los reactores de todas las centrales nucleares españolas, de las que han funcionado y de las que siguen todavía en funcionamiento, con la única excepción de la central de Trillo. Y además hay una parte de los elementos combustibles que se exportan, ¿no? Una parte importante. O sea, el año pasado el 80% de la producción de esta fábrica de Juzbado se destinó a la exportación. ¿Por qué este emplazamiento?
Pues por una combinación de razones, ahí está. Se tuvo muy en cuenta la tradición del uranio en Salamanca, en primer lugar. No en vano, en la provincia habían existido minas y plantas de concentrado de uranio desde principios de los años 50 y por eso la provincia estaba relativamente familiarizada con el tema. Se tuvo en cuenta también su proximidad a Madrid y de ahí a las centrales españolas y extranjeras. Importante fue también la baja densidad demográfica de la zona. Estamos en España, lo que se ha denominado la España vacía o vaciada. Y por último, fue fundamental el hecho de que existiese una amplia oferta de latifundios con propietarios interesados en vender y que además estaban dispuestos a vender a bajo precio. Y en el proceso de construcción y puesta en marcha de la fábrica de juzgados se va a alargar en el tiempo, se va a alargar 13 años, de manera que si en 1972 es cuando se crea ENUSA, no va a ser hasta 1985, es decir, 13 años después, cuando por fin entra en funcionamiento de la fábrica de juzgado, porque es ese año cuando se consigue el último de los permisos requeridos. Y al final, con lo que nos encontramos es con que el proyecto inicial tiene poco que ver con la realidad final. ¿Por qué? Pues porque inicialmente el proyecto estaba sobredimensionado, porque se había planteado para una demanda que era alta y además se presumía que iba a seguir creciendo, pero la demanda se ralentiza y el proyecto tiene que adaptarse a eso. Por lo tanto, disminuye la producción, disminuye la inversión, disminuyen las hectáreas en las cuales se va a construir la fábrica y se abandonan algunos procesos como el químico, que es era además el proceso que más riesgos asociados tenía. Bien, en esta época, estamos a finales de los años 70, principios de los años 80, tiene ya importancia el movimiento antinuclear. Movimiento antinuclear que en el caso de Salamanca, bueno, pues se va a expresar en distintas manifestaciones, distintas reivindicaciones, todas ellas de carácter pacífico, que no logran impedir el proyecto de juzgado, pero sí que logran ralentizar el proceso de construcción por cuanto que logran retrasar la concesión de autorización. Si uno echa un vistazo a la prensa local de la época, con lo que se encuentra es con que existe un importante déficit de información pública, ¿no? Sobre todo en los primeros años. Y es que sale mucho juzgado en la prensa local, pero el tipo de instalación que se va a hacer allí era desconocido por la inmensa mayoría de la población. Algunos medios hablan de central nuclear, otros de fábrica de enriquecimiento, de planta para el reprocesado de uranio, de cementerio nuclear. Alguno habla incluso de bomba atómica, pero, en fin, se habla mucho, todo el mundo opina, pero hay una desinformación importante. ¿Qué es lo que hace ENUSA para contrarrestar el movimiento antinuclear, para informar a esa población que está tan desinformada y, en definitiva, para garantizar la realidad del proyecto? Bueno, pues ENUSA, guiándose por el ejemplo de otros países, en particular guiándose por el ejemplo de Francia, va a realizar distintas campañas, entre las cuales destacan las que están ahí señaladas. Informa a la prensa, de manera que a principios de los años 80 ya nos encontramos con que cada vez más ya la prensa sabe qué es lo que se va a realizar en juzgado. Organiza también conferencias en el marco de la universidad. Plantea la visita, sobre todo de alcaldes de municipios cercanos a juzgado, visita a instalaciones similares en distintos países europeos. Adopta medidas de seguridad que algunos especialistas tildaron de excesivas por cuanto que incluso hacían frentes a procesos que, como el químico, ya no se iban a desarrollar en juzgado. Y además inicia en USA una labor de mecenas con el entorno que todavía continúa en la actualidad y que fue muy importante para lograr al final su aceptación, ¿no? Patrocinio de actividades deportivas y culturales, preocupación por el tejido empresarial local y muchas actividades de información. Con todo ello, se logra sacar adelante el proyecto y se logra disminuir significativamente la protesta antinuclear. Es cierto que todavía se organiza anualmente una concentración antinuclear en juzgado, pero también es cierto que, salvo excepciones, que haya pasado algo, la afluencia suele ser minoritaria. Pilla juzgado la moratoria nuclear y juzgado consigue sobrevivir a la moratoria nuclear, sobre todo gracias a su actuación en los tres frentes que están ahí, ¿no? En primer lugar,
renegocia los acuerdos que entabló en sus inicios con compradores, suministradores y socios tecnológicos y financieros. Claro, tiene que adaptar los acuerdos iniciales a la caída de la actividad nuclear. Y en gran medida lo va a conseguir, hay muy pocas excepciones, y lo va a conseguir además con penalizaciones mínimas. Otro frente de actuación fundamental es la diversificación de actividades, puesto que añade en USA al negocio nuclear el medioambiental y logístico, entendido sobre todo como el transporte de materiales especiales, materiales peligrosos. Y por último, comienza a formar una destacada red de relaciones internacionales que aún continúa y donde España actúa tanto como receptor como emisor. Red de relaciones internacionales que bueno, pues afecta a muchos países, ahí están con chinchetas en el dibujo, y que se expresa sobre todo en la exportación a Europa y en la asistencia tecnológica a varios países asiáticos y latinoamericanos. Juzgado es hoy el principal activo del grupo en USA y goza hoy además de una amplia aceptación social. Es cierto que ha registrado algunos incidentes y algunos graves, como puede ser que está ahí incluido en la diapositiva, ¿no? Un incidente que consistió en el envío a Estados Unidos de un cargamento de unos 150 contenedores de uranio enriquecido que se enviaron sin protección ninguna porque se pensaba que estaban vacíos y luego estaban llenos de uranio enriquecido, que es un producto contaminado. Pero bueno, con la excepción de este y otros bastante pocos incidentes, en USA ha tenido éxito y hoy es la primera industria de Salamanca, tanto por su volumen de exportación como por su actividad de I+D. Ha tenido un crecimiento sostenido desde que se inició y hasta la actualidad. Nunca ha tenido pérdidas. O sea, sí que es cierto que ha habido algunos años de crecimiento pausado, pero también ininterrumpido. Y es además hoy una de las principales empresas de Castilla y León, ¿no? Y ello con un importante efecto arrastre sobre otros sectores y sobre otras actividades. El futuro de esta empresa y sobre todo el futuro de esta planta de construcción de elementos nucleares de Juzgado, bueno, pues su futuro a día de hoy es una incógnita, ¿no? Hay quien prevé su desmantelamiento como mucho a medio plazo, porque prevé que acabemos a medio plazo de cerrar todas las centrales nucleares que hoy tenemos abiertas, pero hay también muchos especialistas que confían en su continuidad, sobre todo ahora que la energía nuclear ha sido declarada energía verde por la Comisión Europea. Y sobre todo ahora que en USA tiene la planta de Juzgado un negocio diversificado donde no solo se dedica a lo nuclear, sino que también hay muchas actividades medioambientales y logísticas, actividades que en último término permitirían prescindir de lo nuclear, pero eso no supondría la desaparición, o al menos así lo prevén, de la empresa ni de la planta. Podemos, por lo tanto, y ahí acabo, hablar de una historia de éxito. Bueno, pues los números nos dicen que sí, si atendemos a la exportación, si atendemos a la producción, si atendemos a la actividad de I+D, pues los números ahí están, ¿no? Los números mantienen un crecimiento ininterrumpido. Pero claro, hay que atender a otras cosas y si atendemos a otras cosas hay que matizar este éxito. Sería éxito sí, pero éxito en cualquier caso relativo. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como os decía, hay que tener en cuenta otros factores. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, los costes de oportunidad. Y es que esta empresa, esta actividad, concentra muchos recursos en detrimento de otros. Va a contar, además, desde sus inicios y hasta la actualidad, con una alta protección estatal, que suponemos que será inevitable por cuestiones de seguridad. Tiene una gran dependencia tecnológica, porque sí es cierto que tiene actividades de I+D, pero son sobre todo actividades que se destinan a la mejora de los procesos que se han contratado en el exterior, en concreto a esas grandes multinacionales americanas que son Westinghouse y General Electric, de manera que hay dependencia tecnológica. Y además ahí está, y no podemos olvidarlo, ese sempiterno problema de los residuos radioactivos, para el cual hasta la fecha solo se han podido adoptar soluciones parciales. Y bueno, yo con esto acabo de momento. Y muchas gracias.